Este es otro video de la serie Opciones de catálogo. En los videos anteriores te enseñamos a crear piezas y a crear módulos, pero esta vez vamos a mostrarte una opción mucho más importante, que es conocer las variables de los parámetros. Estas son las variables que vas a utilizar para crear las fórmulas. Cuando entramos en opciones de catálogo, creador de piezas, estas variables que están aquí son para poder crear las fórmulas de las piezas. Entonces te voy a explicar qué significa cada una de las variables. Empezando por profundidad. La profundidad es la profundidad del módulo. Es lo que se ve aquí en esta posición. La parte del cajón del módulo que consume la profundidad. El ancho es el ancho del módulo. Es la parte que se ve al frente que consume el ancho del módulo. Y el alto, la altura del módulo. Estas son las fórmulas principales. Saber cuáles son las variables. Las variables son las que están indicadas en rojo. Esas son las variables para poder armar la fórmula. Otras variables a conocer son espesor del cajón, que es el espesor del material que se utiliza en el cajón. Espesor visto es el espesor del material que se utiliza en los lados vistos, por ejemplo, las puertas, frentes, si hay algún costado adicional que va en un material visto, también forma parte de la variable espesor visto. Espesor gaveta es el material que va a consumir toda la parte interna de las gavetas, para los gaveteros, por ejemplo. Y en el caso del gavetero, aplican también fórmulas para los rieles de las gavetas. En este caso, RECH es el espesor del riel chico, lo que consume el grosor de un riel chico. RLCH es el largo del riel chico, por ejemplo, riel de 450, de 500 de profundidad. RACH es el ancho o la altura del riel chico. En este caso, si hay laterales metálicos, sería la altura del lateral metálico. Hay laterales de 87, hay laterales de 125, 127, diferentes medidas. Y lo mismo para los rieles grandes, porque hay gaveteros que utilizan rieles chicos y rieles grandes, entonces las variables se separan en estos dos grupos. También hay otro grupo de variables para las luces. ¿Qué son las luces? Por ejemplo, la separación que se le deja a la puerta a los lados, arriba, abajo y en el medio de la misma cuando están cerradas, puertas y gavetas. En este caso, GOL es la variable para la fórmula de luz gola. Por ejemplo, cuando un mueble lleva tirador gola, es la parte que se le coloca en la parte superior de las puertas entre una gaveta y otra gaveta. LSU es la luz superior, es la luz que se coloca en la parte de arriba para los muebles base, en la parte de abajo y en los aéreos también en la parte de arriba y en la parte de abajo. LIN es la luz inferior, en este caso LSU, LNI, luz superior, luz inferior. Luz izquierda es la luz del lado izquierdo, LIZ, y LDE es luz derecha. La luz gaveta es la luz que va entre un frente y el otro frente de gaveta para los gaveteros. Es la luz normal. Y si lleva gola, se utiliza GOL, luz gola. La luz centro es la luz cuando está en la puerta cerrada, que va en el medio de las dos puertas. Luz trasera superior de respaldo, para los respaldos de cartón, por ejemplo, si se le deja una separación arriba, esa sería la luz superior y la luz inferior de ese respaldo. Pin para las tablillas movibles es la separación que se le deja del lado izquierdo y del lado derecho de esa tablilla. Y respaldo es, en este caso, el espesor de ese respaldo que se va a colocar. Ran es la ranura del respaldo, lo que entra en el costado y en las bases, en el caso de que sea un respaldo de cartón. Estas son todas las variables que maneja Cabinet Report para poder armar una fórmula. Y te voy a explicar
cómo se crea la fórmula para cada una de las piezas, como ejemplo, tomando por ejemplo este módulo que tenemos en la imagen. Pero antes de empezar a armar una fórmula, te voy a mostrar los posibles valores que puede llevar cada una de las fórmulas. En este caso, los parámetros de profundidad, por ejemplo, puede ser que es la profundidad del módulo. En este caso, este es un módulo de ejemplo que tiene una profundidad de 600. Aquí el parámetro sería 600. También podría ser 580, depende de la profundidad que se maneje en la configuración de su producción. Ancho es el ancho del mueble en este caso. Y alto es el alto de un mueble. Si es un mueble de base de cocina, 780, depende de la altura que manejen. Si es un closet, 2100, 2000. Todas estas medidas sería según la que utilizan ustedes en su producción. Los valores pueden cambiar, por eso se llaman variables, porque son valores que pueden cambiar, no son valores fijos. En este caso, vamos a darlo con 780. Espesor C es el espesor del material cajón, que puede ser 15 milímetros o 18 milímetros, el espesor que van a utilizar para armar el cajón del mueble, no de las puertas ni los lados vistos, sino del cajón. Espesor visto es el espesor de las puertas y frentes de gavetas, lo que se ve, también de los costados vistos. Espesor gaveta es el material con que se arma la propia gaveta. En este caso, si es un riel de extensión, por ejemplo, digamos que el espesor del riel sería 12.5, por ejemplo. Y lo mismo también sería para el espesor de extensión, en este caso de un riel grande. Si es lateral metálico, lo que consume el espesor lateral metálico, que puede ser 13. Esto ya sería según lo que ustedes van a comprar o utilizar en su producción. Tienen que saber las medidas y especificaciones de los rieles que van a utilizar. Vamos a decir que es un riel de extensión que mide 12.5 de espesor y ambos van a medir lo mismo. Y que el largo del riel sería de 450 y el ancho del riel, como es un riel de extensión, la gaveta completa es de aglomerado, no tiene un ancho o un alto, y en este caso el valor sería 0. La luz gola es la luz que ustedes manejan en el caso de cuando colocan puertas y gavetas, la separación que le van a dejar entre una y otra para poder utilizar el gola, que puede ser 25 milímetros, puede ser 30 milímetros, la que ustedes manejen. La luz superior, la parte de arriba, puede ser 3 milímetros. Si manejan 0 en la luz inferior, lo colocan 0. La luz izquierda es lo que deja la luz de las bisagras, que puede ser 1.5. Y la luz derecha también puede ser 1.5, la configuración que ustedes manejen. La luz gaveta es la luz que va entre un frente y el otro frente, que puede ser 3 milímetros o 2. La luz centro también puede ser 3 milímetros o 2. La luz trasera de respaldo, si los respaldos lo colocan flush arriba y flush abajo y no le dejan luz, entonces sería 0 y 0. El pin de la tablilla es lo que consume el pin, puede ser 0.5 milímetros de cada lado para las tablillas movibles. El espesor de respaldo depende del cartón que vayan a utilizar, si es de 3 milímetros, de 6 milímetros. Y la ranura es la profundidad que se va a agrandar el respaldo para que entre, que puede ser 6. Si sus ranuras son de 7 milímetros, entonces el respaldo lo coloca 1 milímetro menos para que no quede apretado y sea más fácil de ingresar. Ya que conocemos las variables y establecemos los parámetros que utilizamos en cada una de esas variables, entonces vamos a hacer un ejemplo de, por ejemplo, cómo se calcularía un costado de un closet. El costado de un closet, empezando, sería el espesor de ese costado, simplemente es el espesor del cajón. Así sería la fórmula del espesor del costado. Solamente se calcula con el espesor del cajón. Vamos a decir que este es el espesor del costado. Ahora, el espesor del costado es el grosor. El ancho del costado es la profundidad del mueble. Sería el ancho de una pieza, la profundidad del mueble. Entonces, ancho del costado. ¿Cuál sería la fórmula? Prof. Esta que está aquí.
la profundidad del mueble. Hasta ahí, sencillita la fórmula. La altura del costado, en este caso, alto del costado, la fórmula sería alto. Justo eso. La altura del costado. Vamos a hacer la tablilla que está aquí. Una tablilla, digamos, que va de costado a costado. Tablilla. La profundidad de la tablilla sería la profundidad del mueble menos, si lleva respaldo de cartón y tiene una cadena detrás del respaldo, entonces tenemos que restarle la cadena. Espesor C. El espesor de la cadena. Menos le tenemos que restar el grosor de respaldo, que sería aquí, espesor del respaldo. Y si adelante la retira un poco, entonces menos ese poco, digamos que es 10 milímetros. La profundidad del mueble menos el espesor de la cadena que está ahí atrás, que es el espesor del cajón, el espesor de un material y que no se ve, menos el espesor del respaldo, menos 10. Si este respaldo mide 4, entonces se le resta 4. Si el respaldo mide 3, se le resta 3. Si la cadena es de 15, se le resta 15 a la profundidad. Profundidad menos 15, menos 3, menos 10. Así sería la profundidad de la tablilla. El ancho de la tablilla sería ancho del mueble, que es esto que está aquí, menos el costado izquierdo y menos el costado derecho. Y la profundidad del espesor del cajón se representa como espesor C del lado izquierdo y del lado derecho. Si el material es visto, entonces sería es V menos del lado izquierdo y del lado derecho. Si el lado izquierdo es color blanco y el lado izquierdo es color madera, el que se ve es el lado derecho, entonces sería el lado izquierdo menos el lado derecho, V. Así. Esa sería la fórmula para el largo de la tablilla. En este caso. Si hay una división, como esta que está aquí, división, se le resta el alto del mueble, se le resta la tapa de arriba y la tapa de abajo. Entonces sería alto, que es el alto del mueble, menos el espesor cajón, que es la tapa de arriba, menos el espesor cajón, que es la tapa de abajo. Espesor cajón porque es material cajón, material que no se ve, que puede ser blanco y lo demás puede ser madera. Así se le resta la división, la fórmula de la altura de la división. Por ejemplo, puerta. Vamos a decir que es la puerta izquierda. ¿Cómo se calcula la puerta izquierda? El ancho del mueble menos la luz izquierda menos la luz derecha menos la luz central, que sería luz izquierda, ¿sí? Así sería la luz izquierda, sería así. Menos la luz derecha menos la luz central, que sería eso, lo cierro entre paréntesis por temas de matemáticas, por reglas de matemáticas, entre 2. Así se calcula una puerta, ya sea a la izquierda o la derecha. Una puerta de un mueble de 2 puertas. Esto solamente si el mueble es de 2 puertas. El ancho del mueble menos todas las luces entre 2. Si el mueble es de 90 centímetros menos 1.5, que entre los dos hacen 3, menos 3, o sea que sería el ancho del mueble menos 6 entre 2, la respuesta te daría 448.
90 centímetros menos 1.5 menos 1.5 menos 3 entre 2, 447 es la respuesta. Una puerta mide eso. La puerta izquierda y la puerta derecha. Si el mueble es de una sola puerta, entonces simplemente restamos la luz izquierda y la luz derecha. Si el mueble es de una sola puerta. No dividimos entre dos porque el mueble es de una sola puerta. Y así se calcula, en este caso como ejemplo, una puerta. Ya vimos el ejemplo de un costado, de una división, de una tablilla, de una puerta. No vimos la base. Vamos a calcular una base. ¿Cómo se calcula la fórmula de una base? El ancho de la base equivale a la profundidad del mueble, así nada más. El largo de la base equivale a, el largo de la base es esto que está aquí, esta medida, de aquí a acá, equivale a ancho del mueble menos el costado izquierdo menos el costado derecho. Esto es fundamental que lo aprendan para saber y comprender la creación de piezas que se coloca como fórmula en el creador de piezas que ya le vieron en el video anterior. Todas estas variables que están aquí, el programa calcula sus valores según los parámetros que ustedes establezcan aquí. Ahora van a aprender a establecer los parámetros. Entran a opciones de catálogo y cuando van a crear un módulo, los parámetros se le cargan aquí. Yo inicié sesión con un usuario de prueba que no tenía nada cargado. No tiene tampoco catálogo cargado. ¿Cómo crean sus parámetros? Aquí, en parámetros. Hacen clic en parámetros y se le carga los parámetros en otra ventana. Como es la primera vez, van a tener todo esto en cero. Pero si ya lo han creado anteriormente, ya aquí van a estar todos sus valores. Las variables de las luces, de los respaldos y así. Vamos a colocarle los valores. Luz gola, vamos a decir que es 30. Luz superior, digamos que es 3. Luz inferior es 0. Luz izquierda de puerta es 1.5. Luz derecha 1.5. Luz gaveta, digamos que es 3. Luz central entre puertas, digamos que es 3. Luz trasera superior de respaldo, vamos a decir que es 0 porque la colocan flush. Puede algunos colocar 1 milímetro o 2 milímetros, depende, para que el respaldo no se sobresalga ni se vea en la parte superior o inferior. Luz inferior de respaldo también 0. Pin de tablilla, vamos a decir que es 0.5. El espesor de respaldo, esta medida varía porque depende del espesor que ustedes seleccionan en los tableros de respaldo. Pero aquí le vamos a decir que va a tener un valor inicial de 6. La ranura también 6, que es lo que el respaldo entra en las ranuras de los costados y las bases. El espesor del cajón vamos a establecer inicialmente en 18, el espesor visto en 18, el espesor de gaveta en 15. Cuando llenan esta información le dan guardar variables, aceptar, y si cierran la ventana, aquí automáticamente se les carga las variables para que puedan crear un catálogo. Vamos a colocar los parámetros de los rieles. Espera que carguen. Y en rieles, si no tienen rieles aquí, pueden agregar riel. Y en este caso vamos a agregar a nuestro catálogo privado riel privado. Aquí le ponen el nombre del riel. Vamos a decir que el riel se llama Tandem Box Bloom. En este caso, bueno, simplemente le puse el nombre, pero no le puse si era el chico o el grande. Entonces, si quiero cambiar el nombre del riel, lo debo editar y colocarle
si es chico o es grande. Vamos a colocar otro nombre, Box Bloom grande. El espesor del riel, en este caso del grande, vamos a decir que mide 27. El largo del riel de 450 o de 500. Y el alto del riel, digamos que mide 87. El del chico mide lo mismo, 27 de espesor, 500 de largo y 174 de altura. Ustedes tienen que saber cuáles son las medidas de los rieles que van a comprar y que van a utilizar en sus cálculos de piezas. Entonces, listo, guardamos rieles. Espera que se guarde la información en la base de datos. Esto demoraría tanto la velocidad del internet o la demanda de internet que hay en el momento. Y esta parte de acá, pues la dejan así como está. Y sería listo las variables y cierran las variables y los rieles le salen aquí. Cuando van a seleccionar el riel chico, aquí selecciona el riel chico y del lado de acá selecciona el riel grande. Si el riel es de tensión y no importa si es chico o grande porque es de tensión, entonces en los dos lados pueden seleccionar el mismo riel. No pasa nada. Y automáticamente cuando lo seleccionan, las variables se le cargan aquí, en esta parte. Y bueno, ya en el video de creación de módulo ya saben cómo se crea el módulo, pero no les había explicado cómo se crean estas variables. Y este sería el video de parámetros de variables, de creación de variables, de opciones de catálogo.